nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, como dijeron, la idea es hablar un poco sobre inteligencia artificial. Entiendo que la mayoría de ustedes son todos integrantes de agencias o ministerios de gobierno, digamos. Entonces, va a tratar de vincular eso con el impacto que va a tener la inteligencia artificial fundamentalmente en gobierno. La idea es empezar conversando acerca de lo que significa las organizaciones digitales. No es una charla sobre transformación digital, pero quiero posicionar el tema de inteligencia artificial en el contexto de lo que es transformar digitalmente una organización. En ese sentido, nosotros tenemos un conjunto de capacidades que forman parte de esa transformación. La primera es el foco en la experiencia del cliente y el ciudadano. Cualquier proceso de transformación digital tiene como definición estratégica dónde estamos aportando valor, tanto sea el cliente como el ciudadano. Esa es la definición esencial desde un punto de vista estratégico, tanto sea de una empresa como de una agencia gubernamental, en donde el valor para el cliente puede darse por productos y el valor para el ciudadano puede darse en servicios, el mejoramiento de los presupuestos para mejores obras de infraestructura, etc. El segundo punto, la segunda capacidad, es la organización. ¿Cómo nos organizamos para hacer empresas o agencias o ministerios digitales a través de romper barreras de organizaciones basadas en silos para pasar a ser organizaciones centradas en cooperación, co-creación, equipos multidisciplinarios, organizaciones lo más horizontales posible? El siguiente punto es estrategia e innovación, focalizada en esa propuesta de valor que definimos anteriormente. La siguiente es automatización de procesos. Una de las capacidades más importantes que genera una transformación digital es la estrategia operacional de la compañía, o de la agencia o del ministerio. ¿Cómo generamos sistemas operacionales integrados sin fisuras, con una robustez de datos sólida, de tal forma que todo lo que produzcamos digitalmente sea una verdadera versión de la verdad de lo que sucede dentro de la organización? Sin eso, la propuesta de valor se cae. La otra capacidad son los sistemas operacionales, como le mencionaba recién. ¿Cómo generamos esa capacidad de excelencia operacional en todo lo que hacemos? Y por último, el tema de analytics e inteligencia artificial. Vamos a ver ahora el valor que tiene una organización digital desde el punto de vista de la toma de decisiones de una forma objetiva. La inteligencia artificial entra dentro de este mundo. Nosotros no podemos pensar en ser una organización que utilice inteligencia artificial para mejorar todas estas capacidades si antes no las tenemos claras en un plan de trabajo coherente. Y con eso quiero hacerlo como introducción nada más en ese punto. Podemos hablar mucho tiempo sobre esto. Entrando ya en tema, muchos de ustedes son jóvenes, ni deben saber qué es esto, digamos, ¿no? Pero, a ver, no, creo que nadie sabe. A ver, levanten la mano quién identifica qué es esto. Ah, vos levantá la mano. Este es el ojo de HAL 9000. HAL 9000 era la computadora que guiaba la nave en la experiencia de 2001 Odisea del Espacio. Todas las características que tenía HAL 9000 definen muchas de las cosas que hoy están sucediendo dentro de inteligencia artificial. No todas. Hay muchas que todavía no se han logrado, pero imaginen ustedes, esta película tiene casi 50 años o más, y en ese momento ya se estaba pensando en eso. Esta otra película es más reciente, probablemente la hayan visto, tuvo muy mala crítica, pero en realidad el contenido o el argumento de la película muestra realidades sobre las cuales hoy estamos tratando de hacer cosas y que se están haciendo cosas, que es, esta película es Trascender. No sé si la han visto, pero es una película interesante por el trasfondo del argumento. Hacia el final de la charla yo voy a volver a referirme a esta película para mencionar cuál es el futuro que podemos prever en el contexto de inteligencia artificial. Pero, ¿qué es inteligencia artificial? Tal vez por deformación profesional, a mí me interesa decir, antes que nada, que inteligencia artificial son sistemas basados en software. O sea,
no hay magia en esto. Lo que hay acá es, atrás, mucho desarrollo de software. Un tipo de desarrollo de software muy particular, donde fundamentalmente el actor principal son los datos, pero no deja de ser software. En consecuencia, ese software tiene la capacidad de poder hacer cosas que normalmente requieren inteligencia nuestra, como reconocimiento de voz, como creación de texto, como ordenamiento, armado de datos para tomar decisiones en sistemas que controlen fallas, cómo podemos predecir o prevenir determinado tipo de problemas, a partir de razonar el problema y encontrar potenciales soluciones. Eso es básicamente lo que es inteligencia artificial como definición. ¿Cómo ha ido evolucionando? Como pueden ver aquí, el concepto no es nuevo. De hecho, existe mucho antes de esta época. Alan Turing fue tal vez el primero que dijo que las máquinas eran capaces de resolver problemas que los humanos también podían hacer, o que hasta ese momento eran solamente factibles de ser resueltos por humanos. Y Alan Turing, como ustedes saben, fue un matemático genial que fue el que desarrolló una de las primeras máquinas que podemos decir inteligente, que era un decodificador de los mensajes nazis. Después, durante la década del 50, hubo dos personas que hicieron definiciones importantes. La primera fue la de Marvin Minsky, cuando Marvin Minsky dijo que el cuerpo humano, como tal, es un sistema, y que como sistema puede ser emulado por una máquina. Por lo tanto, Marvin Minsky fue quien dijo que las máquinas pueden llegar a ser sistemas realmente inteligentes, dado que nosotros somos exactamente lo mismo. Puede ser discutible, pero existe eso, y eso dio lugar a un libro famoso, que muchos de ustedes por ahí han leído, que se llamó La Sociedad de la Mente. La Sociedad de la Mente describe todos estos conceptos y da la introducción a los algoritmos principales. Durante muchos años, la inteligencia artificial estuvo oscilando entre éxitos y letargos, fundamentalmente por un problema no porque no existiera el conocimiento, sino porque lo que no existía era la capacidad de procesamiento. Muchas de las limitaciones que hemos tenido hasta entrados los años 2000 ha sido la capacidad de procesar. O sea, porque necesitamos mucha información para poder obtener resultados. A lo largo de todo este periodo de tiempo, sistemas expertos, motores de reglas, algoritmos de tipo ID3, etc., fueron utilizados en varias funciones. Y recién, en la década del 20, empezamos a meter la inteligencia artificial en la sociedad con los primeros asistentes virtuales, y obviamente a partir de ChatGPT y de OpenAI, la explosión fue mucho mayor, digamos, ¿no? Pero estamos en pleno proceso de desarrollo, y si nosotros miramos en los últimos 8 años, o 6, 7 años, los desarrollos han sido realmente brutales, cayendo fundamentalmente aquí en GPT-4 y sus similares de otras compañías que generaron una enorme cantidad de desarrollos que permanentemente están en continua revolución. Lo que hoy podemos decir de inteligencia artificial posiblemente mañana sea distinto, lo que genera un marco importante de incertidumbre acerca de cómo invertir en inteligencia artificial, que es lo que vamos a dejar hacia el final de la charla. Fíjense ustedes esto para ver cómo estamos en este momento. Esta es una encuesta de McKinsey, en donde muestra cómo, en una encuesta generalizada que hicieron sobre países desarrollados, cómo se distribuye el uso de la inteligencia artificial en distintos tipos de servicios o áreas de organización, en donde el grueso fundamentalmente se sigue concentrando en áreas de marketing, en áreas de servicio, algunas cuestiones en operaciones y demás. Y dentro de cada una de esas áreas, cómo se distribuyen, por ejemplo, el marketing, cuáles son las cosas que más se hacen, en desarrollo de productos y servicios, cuáles son los usos más comunes que se hacen de inteligencia artificial. Lo que es importante destacar de esta encuesta es que para 2025 la inversión en investigación y desarrollo de inteligencia artificial va a alcanzar los 203.000 millones de dólares a nivel global. O sea, es una enorme cantidad de dinero,
destinada a una tecnología que solamente puede compararse al impacto que tuvo Internet, y que yo creo que va a tener mayor impacto que el que ha tenido Internet. Ahora, ¿qué implica la definición? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué cosas estamos hablando? Primero, datos. O sea, todo lo que ustedes ven de inteligencia artificial está basado en datos de distinto tipo, datos estructurados y datos no estructurados. Una de las limitaciones que la inteligencia artificial tiene es que trabaja fundamentalmente sobre la base de conocimiento explícito. ¿Qué significa conocimiento explícito? Todo el conocimiento que un grupo de seres humanos plasmaron en activos tangibles de información. Libros, papers, white papers, buenas prácticas, lo que sea. Hay todo un montón de caudal de conocimiento, que es el conocimiento tácito. El conocimiento tácito es el que nosotros tenemos en nuestra propia cabeza, que no logramos transmitirlo porque lo tenemos tan incorporado que nos resulta natural trabajar de esa manera y que lo usamos para resolver grandes problemas. Todavía la inteligencia artificial no logra captar ese conocimiento tácito y utilizarlo para retroalimentarse a sí misma. Imaginen ustedes en un futuro estar participando en una reunión y que haya un asistente virtual que esté escuchando lo que ustedes están diciendo, y cuando detecta una fuente de conocimiento tácito, toma ese audio, se retroalimenta e incorpora conocimiento dentro de eso. La película que yo les mostré de Trascender apuntaba a eso. Todavía estamos algo lejos de eso, pero no va a faltar mucho tiempo. No va a pasar mucho tiempo para que eso pase. El segundo punto, obviamente, son los algoritmos. Todo lo que hace una máquina de inteligencia artificial es un algoritmo de distinto tipo para resolver diferentes tipos de problemáticas. Esos algoritmos son desarrollados por científicos de datos, matemáticos, que después eso hay que plasmarlo en software, que ahí entra la otro componente que está al final. El conocimiento de dominio. Las aplicaciones de inteligencia artificial no son creadas exclusivamente por un equipo de desarrollo de software. Todo lo que implica inteligencia artificial implica equipos multidisciplinarios. Conocedores de dominio, usuarios, referentes de las áreas de las cuales queremos trabajar en una máquina de aprendizaje o en una aplicación de IA generativa. Esos equipos son la base de la creación de aplicaciones de inteligencia artificial. Un tema del cual no me voy a meter, pero que es todo un tema, es el tema de éticas y regulaciones. Hoy el mundo global se debate en dos cosas. O regulamos todo, como ha hecho la Comunidad Económica Europea, o hacemos algo más o menos, como está intentando hacer Estados Unidos, o dejamos todo librado a la suerte de los que desarrollan, como intentan hacer algunos países asiáticos, China fundamentalmente. Pero de todas formas, el impacto ético que va a tener la inteligencia artificial en nuestras vidas es muy importante. Hacia el final, para que ustedes puedan pensar en cómo aplicar esto, hay varias maneras de hacerlo, en donde uno de los aspectos fundamentales es hacerse la pregunta de ¿cuál es el daño que voy a hacer si esto no anda? ¿Soy responsable de eso, del impacto que esto puede tener en la sociedad? Las preguntas forman parte de la manera en cómo definimos un caso de uso de inteligencia artificial. El otro es la capacidad de procesamiento, el otro desafío que tiene inteligencia artificial. O sea, ¿cómo garantizamos la sustentabilidad de esto? Si ustedes se ponen a pensar la cantidad de data centers que hay detrás de lo que es el ChatGPT o cualquier Large Language Model, es infernal. A tal punto que Bill Gates, hace unos meses atrás, publicó un paper en donde decía que estaban pensando en Microsoft para poder garantizar sustentabilidad y mejorar el consumo de energía, utilizar microreactores nucleares para generar energía. El Instituto Balseiro está trabajando en eso. El Instituto Balseiro está haciendo uno de los primeros mini reactores nucleares para alimentar pequeñas fuentes de pequeñas organizaciones que tengan alta demanda de energía y que no consuman
energía de la red. Fíjense ustedes a qué nivel estamos llegando. Todo el desarrollo de chips, todo lo que tiene que ver con computación de frontera e inteligencia artificial, tiene que ver con todo esto. Cuando hablamos, después, cualquier cosa que yo estoy diciendo, que por ahí términos que ustedes no entienden, en las consultas lo vemos. Y por último, ingeniería de software. O sea, cómo utilizamos o cómo hacemos que nuestras prácticas de ingeniería de software sean beneficiosas para el desarrollo de inteligencia artificial. Yo soy un especialista en arquitectura de software y una de las cosas en las cuales trabajo ahora es cómo arquitecturizamos soluciones de inteligencia artificial que sean de cierta forma transparentes, que puedan ser fácilmente controladas, que sean fácilmente identificables problemas a través de buenas prácticas de ingeniería. Estas 6 cosas conforman básicamente el contexto de la definición. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Sí. ¿Está claro? Ahora bien, ¿por qué usamos todo esto? Una de las razones por las cuales estamos utilizando toda esta tecnología, más allá de lo divertido que puede ser crear imágenes con nosotros mismos, que nos ayude a hacer texto, que nos ahorre tiempo en escribir un mail complicado y todo ese tipo de cosas, todo esto tiene que ver con el tema de decisiones. O sea, una definición de una organización digital que utiliza inteligencia artificial, que utiliza todas estas tecnologías, es ser organizaciones data-driven. Una organización data-driven es una organización que trabaja fundamentalmente basada en datos. ¿Y qué significa trabajar basado en datos? Significa que todos los problemas de la organización se evalúan de manera objetiva. ¿Qué significa evaluar de manera objetiva? Que tomo decisiones en base a información coherente que tengo en mi organización. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes confían 100% en los resúmenes, en las planillas o en los informes que les llegan de las aplicaciones que utilizan en algunos casos como usuarios? Son demasiado confiables muchas veces. Son confiables, pero no tanto a veces. Son confiables, pero no tanto. Hay que revisarlo, hay que chequearlo. Exactamente. ¿No? Muchas veces tenemos que crear por varias cuestiones. Bueno, ser data-driven implica cómo tomo decisiones. Y este es un marco interesante de cómo nos movemos dentro de las organizaciones hacia la madurez del uso de datos. El primer caso es lo que normalmente hacemos ahora. Tomo decisiones en base a espejo retrovisor. Miro lo que pasó. No puedo actuar sobre eso, pero sí puedo analizar. Puedo decir, bueno, esto salió mal por tal cosa, por lo tanto lo que tengo que hacer es accionar sobre esto, esto y esto. Eso fue un hecho consumado. ¿Es valioso eso? Sí, sirve porque me sirve para mejorar. El siguiente paso es cuando estoy en el mundo de lo predictivo, en cuando ya no solamente me interesa saber qué pasó, sino que me interesa qué puede pasar. O sea, hacer el análisis de what if. ¿Qué pasa si, en lugar de hacer esto, hacemos esto otro? ¿Cuál va a ser la proyección de recaudación si el nivel de inflación permanece en tanto? ¿Cómo logramos hacer que algo, un artefacto técnico, me ayude a tomar ese tipo de decisiones? Y el tercero es el prescriptivo, es el que me dice qué debe pasar. O sea, en donde además de poder predecir, me dice cuál es el mejor camino para llegar a ese objetivo. Este punto es en donde están aquellas organizaciones que hoy son organizaciones maduras desde el punto de vista digital, donde puedo implementar una enorme cantidad de tecnología que me permite como organización moverme de esa forma. Y entonces ahí logramos la integración, tecnología y nosotros. Y lo que tenemos ya no es un concepto de inteligencia artificial, sino que lo que tenemos es un concepto de inteligencia aumentada. Nuestras capacidades incrementadas por el soporte de una tecnología preparada para el desarrollo de nuestras capacidades de una manera mucho más eficiente, digamos. Esto ténganlo presente, porque en algún punto cada uno de ustedes se puede ubicar dentro de sus organizaciones. En un pedacito, en una parte, en algunas cosas puede estar haciendo análisis, pero en otras no. Ahora, ¿cuántas áreas hay
Esta es una definición muchas veces cuesta bastante trabajarla, digamos, ¿no? Nosotros podemos diferenciar la inteligencia artificial de dos formas, desde un punto de vista teórico, por decirlo de alguna forma. Basada en capacidades o basadas en funcionalidades. A la larga, en un punto ambas se mezclan, pero básicamente podemos clasificarlas de esta manera. Lo primero es lo que se conoce como la inteligencia artificial limitada, que es todo lo que hacemos hoy en inteligencia artificial conocido está en este mundo. Inteligencia artificial limitada significa una aplicación de inteligencia artificial que puede resolver una sola cosa a la vez. Está preparada para resolver una sola cosa y no otra, ninguna más. Traduzco, interpreto texto, hago una imagen, hago un sistema de control de fallas. Todo lo que hacemos en inteligencia artificial está dentro de esta línea, digamos, dentro de capacidades. Después tenemos la super AI, que es la inteligencia artificial que tiene la capacidad de resolver más de un problema y de percibir nuestras sensaciones. O sea, que dependiendo de cómo me percibe, es cómo me va a responder. En esto se está trabajando, OpenAI está trabajando en esto, seguramente Microsoft también está trabajando en esto. Y la IA general, la inteligencia artificial general, es la inteligencia artificial que puede resolver cualquier cosa en cualquier contexto. Es a lo que la gente de OpenAI dice que van a llegar en aproximadamente 10 o 15 años, a tener una inteligencia artificial que pueda resolver cualquier cosa. Vamos a ver qué sucede. Si lo vemos desde el punto de vista de funcionalidades, o sea, la capacidad de funcional que pueda tener, las podemos clasificar en máquinas reactivas. ¿Qué significa máquinas reactivas? Máquinas reactivas es cuando yo tengo una aplicación de inteligencia artificial que resuelve una cosa al requerimiento, me da una respuesta y se olvidó de eso. Si le vuelvo a preguntar lo mismo, va a tener que volver a ejecutar el mismo algoritmo. ¿Qué hay dentro de esto? Los motores de regla. ¿Quién está familiarizado con motores de regla? Es una tecnología es una de las primeras tecnologías de inteligencia artificial. ¿Qué está dentro de esto? Los sistemas expertos. No tienen la capacidad de aprender. Después la que tenemos es la de memoria limitada. En esta sí estamos trabajando todos. Estos son lo que son Machine Learning y la inteligencia artificial generativa, que es la que nos permite darnos resultados y al mismo tiempo aprender de esos resultados. Y cuanto más datos le damos, más precisión va a tener en el resultado o en la predicción que me va a dar. ¿Mm? He trabajado mucho en esto, por ejemplo, en sistemas de control de fallas de sistemas de emisión crítica. Me ha tocado trabajar en colocar sistemas de motores de reglas en sistemas de control de fallas de sistemas de radarización, en donde una máquina de aprendizaje no me puede servir porque el tiempo de respuesta de la máquina de aprendizaje es mucho más lento que la forma en cómo me entran los datos de los componentes de los radares. Entonces, no quiere decir de que una desplaza a la otra. Dependiendo del caso, es lo que voy a utilizar. Después tenemos toda la teoría de la mente que tiene que ver con inteligencia artificial general, que tiene que ver con la forma en cómo las computadoras pueden aprender a razonar cada vez mejor, simulando nuestras propias capacidades y nuestras propias maneras. Y nuestras propias maneras, si es incorrecto, lo corrijo. No me tiro nada. La forma en cómo nosotros razonamos y de qué manera influyen nuestros sentimientos y nuestras sensaciones en la forma en cómo nosotros tomamos decisiones. Esto ya es algo muy de futuro, digamos. Y la última es la inteligencia artificial autopercibida. Todo lo demás, más el hecho de que la misma aplicación de inteligencia artificial
se percibe como un ser que existe. El HAL 9000. HAL 9000 tenía sensación, se autopercibía y además era una mala persona. Era una mala persona en el contexto. ¿Por qué? Porque se vio amenazada. Él se vio amenazada, él y la misión, y él tenía que cumplir con la misión. Y él se autopercibía como tal, como que tenía que hacerse cargo de eso. Entonces, cuando ustedes vean sobre inteligencia artificial, siempre van a estar rondando alrededor de esto. Esto podríamos hablar también mucho tiempo, pero la idea es darles un enfoque de esto. Entonces, para hacerlo más sintético y estar más en la realidad, nosotros tenemos entonces dos tipos de inteligencia artificial que son hoy por hoy lo que define el mercado. La inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial básicamente predictiva. La predictiva es lo que nos permite predecir eventos. Como les decía, el control de fallas, un motor de recomendaciones, el predecir un pronóstico de ventas o por lo menos identificar a los clientes que se nos están por ir, identificar gente morosa, por ejemplo, cuáles son las características de alguien que supuestamente no va a pagar un crédito. Los casos que tenemos aquí son, como dije recién, máquinas de aprendizaje, motores de reglas, sistemas expertos. Y la IA generativa básicamente es aquella inteligencia artificial que me permite generar contenidos, que me permite sobre un conjunto de datos básicos o no tan básicos poder generar contenido nuevo. ¿Qué cosas podemos hacer con eso? Bots inteligentes. Nosotros estamos trabajando ahora en la compañía, estamos haciendo un experimento con un cliente en donde para darle valor al bot, en lugar de que el bot sea una persona, el bot es el producto. Esta es una compañía, una concesionaria de autos, entonces cuando el cliente consulta sobre un auto, le va a contestar el auto. El auto le va a decir cuáles son sus características, por qué lo tiene que comprar a él. La idea es, desde el punto de vista desde el punto de vista de impacto, creemos, o cree la gente de marketing, que eso puede ser muy, muy importante, digamos. Esto lo hacemos con este tipo de bots. El otro elemento es la gestión de conocimiento. Sirve la IA generativa. O sea, cómo podemos utilizar este tipo de tecnología para que todo el conocimiento que fluye dentro de la organización, por ejemplo, documental, nosotros podamos tenerlo ordenado. Acabamos de terminar un proyecto en el Ministerio de Economía en donde uno de los casos de uso que se va a desarrollar de inteligencia artificial es cómo podemos hacer para consolidar toda la información que tiene que ver con la ejecución y formulación presupuestaria nacional, meter todo eso dentro de una inteligencia artificial generativa para poder buscar información, para poder buscar elementos que ayuden a ejecutar esos procesos de una manera mucho más eficiente. Y obviamente después la IA general que nos permite hacer otro montón de actividades. Pero quédense con estos dos elementos. Entonces, aquí, esta presentación, yo no tengo problema en compartirla, así que si la quieren, les voy a dejar para que la puedan tener. Por lo tanto, si están tomando notas y fotos, no se preocupen que les van a llegar la presentación. Aquí tienen básicamente sintetizados estos puntos para que les queden como datos. Rápidamente, ¿qué son máquinas de aprendizaje? Una máquina de aprendizaje es una forma de implementar aplicaciones de inteligencia artificial predictiva. Fundamentalmente, es extraer conocimiento de un conjunto bien definido de datos y aplicar un algoritmo que me permita hacer una predicción, o como dije, un motor de recomendaciones, o identificar qué clientes se están por ir de la compañía. El primer trabajo que hicimos nosotros en este campo, lo hicimos para una de las empresas telefónicas. La pregunta era, ¿cómo puedo identificar o cuáles son los datos que tendría que tener para poder saber cuándo una persona se está por ir de la compañía para inmediatamente poder accionar y tratar de retenerlo? Desde el punto de vista de gobierno, ese tipo de acciones pueden servir para muchos usos. Por ejemplo, para entender
la problemática de una determinada zona en función de cuán contentos o no contentos están con las obras de infraestructura o cuestiones similares. Lo que necesitamos son datos fundamentalmente. Cuando hablamos de máquinas de aprendizaje tenemos 4 tipos, no vamos a entrar en detalles de cada uno de ellos, pero son aprendizajes supervisados, no supervisados, el aprendizaje profundo, que son las redes neuronales, que son tal vez los algoritmos más sofisticados y que cada vez evolucionan más, y lo que es el aprendizaje reforzado. El aprendizaje reforzado es cuando nosotros tenemos la capacidad de premiar a una máquina de aprendizaje cuando me da un resultado correcto. Todo esto es tema de conversación, de trabajo con data science, de trabajo con ingenieros de software, pero fundamentalmente la participación de quienes son ustedes, conocedores del dominio, lo que les decía hoy. Esta es una autopercibida que hago lo que quiero, digamos. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo fuentes de datos. Estas fuentes de datos han sido curadas, tratadas, elaboradas, identificados cuáles son los datos críticos. Estos datos son preprocesados. Eso pasa a un modelo predictivo y ese postprocesado de datos por el modelo predictivo me da un resultado. ¿Dónde se puede utilizar esto? Nosotros el anteaño pasado y parte del año pasado hicimos una reingeniería de un sistema muy complejo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Un sistema que concentraba toda la información de todas las entidades que hacen investigación de todo tipo en Argentina, eso se almacena en una base de datos, junto con todo el personal, junto con todos los trabajos que surgen de eso. Un gran conglomerado de datos muy heterogéneos, pero muy, muy heterogéneos. Y eso es consultado por gente con diversos intereses. El sistema tenía un mecanismo de gestionar las consultas que era tremendamente complicado. Entonces, uno de los ingenieros que trabaja con nosotros dijo, ¿y por qué no ponemos una máquina de aprendizaje basados en algoritmos de árboles de decisión que, en función de las características del usuario, le defina cuáles son las consultas más comunes que hace? Y a medida que las usa, se retroalimente con esa información y modifique las pantallas que muestran las consultas. Eso resultó, está siendo usado ahora, y uno de los beneficios que tuvimos en ese proyecto fue que la máquina de aprendizaje redujo en un 45% el código total de la aplicación, mejorando sistemáticamente la forma de hacer mantenimiento. O sea, la tecnología puede favorecerse de este tipo de tecnología. O sea, es cuestión de tener bien clara la visión de diseño desde el punto de vista de arquitectura, de usar componentes de este tipo. Lo voy a hacer otra vez. ¿Entendió? ¿Qué lo podemos cambiar? No, porque Pero más directamente. ya funcionando bien. Ahí está. No menos. No, para atrás. No estás. Ahí. ¿Te apretás de vuelta? No. Ahí está. La inteligencia artificial generativa es un subconjunto de máquinas de aprendizaje. Siguen siendo máquinas de aprendizaje. Pero lo que tienen es que son profundo, es un aprendizaje en red de redes neuronales no supervisado y por refuerzo. O sea, que a medida que va dando respuestas y que nosotros las vamos aceptando en función de cómo vamos interactuando a través del prompt, va mejorando. Algunos algoritmos, usa algoritmos estadísticos, pero fundamentalmente son probabilísticos. O sea, una de las cosas que puede pasar con IA generativa es que no me resuelve problemas matemáticos. Como da resultados probables, y por el mecanismo interno en cómo funcionan a través de cercanía, a través de matemáticas vectoriales, no me puede decir que 1 más 1 siempre me va a dar 2.
y que tampoco la raíz cuadrada de 2 es 1.41. Me puede dar valores aproximados que siempre pueden llegar a ser diferentes. Es por eso que la utilización de la IA generativa por el momento solamente sirve para dar respuestas aproximadas en temas muy generales, como son contenidos de texto, etc. Y tienen arquitecturas complejas y con alta demanda de procesamiento. Esa es la tecnología que más resultados consume. Es por eso que nosotros trabajamos con los modelos de inteligencia artificial generativa, con los modelos que proveen los grandes proveedores. Y nosotros montamos a través de diseño de arquitectura una pequeña parte que contiene nuestro universo de datos, pero que a la larga terminamos interactuando siempre con el modelo que está atrás de eso. Y eso es lo que requiere mucha ingeniería para garantizar buenos resultados. Fíjense ustedes que ya la IA generativa es un poquito más compleja. Ya lo que tenemos es, esta es mi aplicación. Mi aplicación lo que tiene es un prompt, una interfase. Esa interfase puede ser una interfase hablada que termina convirtiéndose en un prompt que me arma texto, digamos. Eso se integra con una API a través del LLM, y ese LLM es el que termina elaborando la respuesta con mis datos particulares, más algún dato que intento incorporar del universo que tiene la aplicación. Todo esto está montado sobre una infraestructura, servidores, que además contienen los datos. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de IA generativa utilizando RAG, por ejemplo. RAG es un patrón arquitectural que sirve para generar este tipo de aplicaciones de una manera mucho más eficiente. Lo que sí me interesa que se lleven es que esto requiere, realmente aplicaciones de este tipo requieren ingeniería, digamos. Pásamela. Y ahora a cada una de estas cosas nosotros le agregamos las debilidades y los riesgos. Vamos a ver que el IA predictiva requiere muchos datos etiquetados. ¿Qué significa muchos datos etiquetados? Que yo tengo que trabajar los datos para decir, por ejemplo, ¿cuáles son las características de una persona amorosa? Una persona amorosa es una persona que pasó tanto tiempo sin pagar, que es una persona que no se le conoce trabajo fijo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo etiqueto eso y digo, si alguien tiene todas o estas características, entonces probablemente sea un cliente potencialmente moroso. Eso requiere mucho trabajo de calidad de datos. Eso requiere mucho trabajo de arquitectura de datos y requiere mucho trabajo de referentes de dominio en el tema. Necesitamos alto grado de precisión para tareas complejas. Necesitamos precisión. Cuando hacemos sistemas de control de fallas, no podemos tener márgenes de error muy altos. Mantener los modelos es costoso, fundamentalmente porque a medida que los datos productivos van llegando y van cambiando, el modelo tiene que ser ajustado. Por lo tanto, lo tengo que monitorear permanentemente. Y tenemos un problema de sesgo, que puede ser intencional o no intencional. Cuando yo etiqueto datos para una máquina de aprendizaje, por ejemplo, para detectar morosidad, yo tengo que tener mucho cuidado en no estar considerando variables que discriminen a alguien por alguna característica particular vinculada con su raza, su zona, su edad, etc. Con lo cual, este es un tema para tener en cuenta. La IA generativa tiene el problema de confiabilidad. ¿Cuán confiable es la respuesta que me da? ¿Hasta dónde puedo confiar en eso? Ustedes saben muy bien que la IA generativa tiene el problema de generarme alucinaciones. Una alucinación es un resultado que no existe, algo que me está dando algo que es totalmente irreal y lógico. Eso se debe fundamentalmente a que los algoritmos todavía tienen que ser mucho más ajustados. Dependemos mucho de modelos preentrenados. Si nosotros quisiéramos hacer nuestro propio LLMs, necesitaríamos una capacidad de procesamiento como la que tiene OpenAI o Microsoft para sus propios modelos, con lo cual el costo de eso sería imposible, digamos. Y después tenemos las cuestiones legales, éticas y temas de propiedad intelectual.
son los riesgos de cada uno de esos sobre los cuales hay que evaluarlo. ¿Dónde se aplica todo esto? Rápidamente pasar a algunas. Infraestructura, industria. Por ejemplo, uno de los avances más grandes que se están dando en la manufactura de todo nivel, uno de los referentes podría ser General Electric, que ha ahorrado cerca de un 70% en sus costos de prototipado de turbinas de aviones a través de lo que se conocen como Digital Twins, mellizos digitales. Los mellizos digitales ahora incorporan inteligencia artificial que permiten predecir en qué momento un determinado diseño de turbina puede llegar a fallar antes que se construya. Todo lo que es logística, el mejoramiento de logística. Yo tengo 2 grupos de tesis de alumnos míos, yo dirijo una maestría en inteligencia artificial en Uruguay, y tengo 2 grupos de tesis que están trabajando en tema de logística, en el tema de aprovechamiento de rutas o cálculo de rutas para mejor sustentabilidad y reducir la huella de carbono en transporte transporte de materiales de construcción, por ejemplo, en uno de los casos. Defensa. Yo soy uno de los convencidos que la guerra del futuro no va a ser tanto a los tiros, sino que va a ser de un teclado. Con lo cual, hay mucho para ver. Todo lo que es retail. ¿Alguno de ustedes se puede imaginar, en lugar de estar yendo a la tienda a probarse la camisa, agarrar una camisa virtual y ponérsela y poder vestirla? Eso es algo que va a pasar dentro de muy poco tiempo. Tal vez no sea muy atractivo porque nos encanta ir al shopping, pero es bastante práctico. Defensa, producción, la robotización. La implementación de inteligencia artificial general, en muchos casos, está apuntando fundamentalmente a lo que es robotización. Acuérdense que Elon Musk ya está pensando en crear humanoides que tengan la capacidad de hacer tareas de manufactura, prácticamente simulando el mismo comportamiento que un humano. Tiene pensado largar el primero el año que viene, digamos. La parte de finanzas, salud. Tenemos muchas cosas para ver en salud, prevenciones, prevención de enfermedades, etcétera, digamos. Y la parte de gobierno. Y en gobierno, nosotros podemos trabajar en todas estas actividades, digamos. Todos estos dominios posibles de resolver problemas, desde cómo atendemos al ciudadano, cómo hacemos seguimiento de sus necesidades. Imaginen ustedes una aplicación en una municipalidad que utilice inteligencia artificial para identificar baches en las calles. Yo como ciudadano voy por una calle y creo que ahí está rota, saco una foto y esa foto va mandada a un lado que hace una evaluación de si ahí hay una falla, eso genera un ticket que va a la sección de obras públicas y obras públicas tiene ya algo como para que eso quede registrado. Eso es posible hacerlo. Formulación y ejecución presupuestaria. ¿Cómo podemos hacer inteligencia artificial para mejorar la capacidad de poder hacer presupuestos en base a información consolidada que obtenemos de todas las fuentes que se trabajan en eso? Toma de decisiones. Planificación de servicios públicos y de salud. Imaginen ustedes todos los laboratorios de una región, laboratorio de análisis clínicos de una región conectados a un repositorio único en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Salud de una municipalidad, y que a partir de una máquina de aprendizaje yo pueda tener un dashboard en donde me permita ver el estado general de las personas en función de determinado tipo de patologías y me permita armar campañas de concientización sobre algún tema, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo ahorraríamos en eso? Temas de educación. Podemos hablar mucho tiempo sobre esto, pero la inteligencia artificial de alguna manera va a llegar también a la educación. Gestión de activos documentales públicos, la modernización de sistemas legados. Los gobiernos tienen en esto un gran problema, cómo modernizar nuestros sistemas. Hoy por hoy, soluciones como Knowledge Graph e inclusive soluciones de incorporar inteligencia artificial en los legados ayuda a la modernización de aplicaciones. Prevención y gestión de eventos catastróficos, disponibilidad de modelos de predicción para poder planificar de manera anticipada determinado tipo de problemas. Y todo lo que es defensa y seguridad pública. Estos son todos universos de casos que posiblemente muchos de ustedes los están evaluando dentro de sus organizaciones. Y por último,
ya para terminar, todo esto hay que hacerlo. Lleva esfuerzo. No sé quiénes están familiarizados con Thomas Davenport. Thomas Davenport ha sido un gurú de la tecnología durante muchísimos años. Yo tuve el placer de tomar un curso con él en el MIT sobre reingeniería de procesos en el año 97, digamos. La verdad, fue alguien que siguió creciendo y hoy trabaja en temas de inteligencia artificial. Su libro, Las ventajas de la inteligencia artificial, hay Advantage, es un bestseller de inteligencia artificial y está orientado no a técnicos, sino a gente de negocios, gente de gente usuaria, digamos. Y lo que él decía es que por cada dólar que se gasta desarrollando un algoritmo, el trabajo que hace un científico de datos, yo necesito 100 dólares para desplegarlo y ponerlo en producción. Lo que está tratando de decir es que no es solamente desarrollar el algoritmo, sino que también hay que arquitecturizarlo y productizarlo de tal forma de que ese producto sea robusto, disponible, performante, flexible. Y es ahí en donde mucha de la tecnología que hoy existe, dada por muchos proveedores, facilita mucho el desarrollo de estas aplicaciones y tiende a reducir ese costo. Pero para eso tenemos, next one, un marco rápido de 4 formas de llevar esto adelante, 4 pasos. Visión. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son los beneficios que espero? ¿Y cuáles serían los indicadores del éxito? No 1000 indicadores, pocos pero seguros. Valor. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener en el negocio? ¿Cuál es la propuesta de valor que tenemos para esto? Gestión de cambio. ¿Cómo, por ejemplo, lo que yo les decía hoy, cómo cambiamos la cultura para entrar en una cultura data-driven de colaboración y de co-creación de este tipo de soluciones? ¿Cuáles son los cambios que tenemos que hacer? ¿Cómo formamos a nuestra gente en esto? Analizar los riesgos, regulaciones, reputación, competencia, qué recursos tecnológicos necesito. Y ahí viene la etapa de adopción. ¿Cómo identifico casos de uso? Nosotros tenemos una práctica que la usamos en el Ministerio de Economía cuando identificamos casos de inteligencia artificial, en donde básicamente con todos los actores interesados discutimos sobre la base de 2 cosas, 2 variables. Valor e impacto o riesgo. El valor es, ¿cuál es el valor que este caso de uso que estamos pensando le aporta al ciudadano o al usuario interno? ¿Sí? ¿Y cuánto es el volumen de lo que lo va a usar? Porque puede ser muy interesante, pero si lo usan poco, por ahí la inversión es costosa. Y el impacto o el riesgo es, ¿qué pasa si esto funciona mal? ¿Qué pasa si esto comete un error? ¿Quién se ve perjudicado? ¿Cuál es el perjuicio? Hay riesgo de vida, hay riesgo financiero, hay riesgo de reputación política. ¿Cuál es el punto? Haciendo ese análisis, se puede lograr cuadrantes en donde tengo alto valor con bajo impacto, esto me interesa, en donde tengo bajo valor con mucho impacto, quiero descartar esto, bajo valor y alto impacto tampoco lo quiero, y sí me quedo con los de alto impacto para hacerlos bien analizados y que proveen alto valor, digamos. Un ejercicio interesante en un workshop de trabajo, consolidando a toda esta gente, digamos. Las 2 últimas. Para terminar, así ya no los aburro más. La inteligencia artificial, al igual que Internet, llegó para quedarse. Tendrá fluctuaciones, pero esto no lo para nadie. O sea, es la siguiente revolución tecnológica después de lo que fue Internet. ¿Va a cambiar a la especie humana, como dice mucha gente? No va a cambiar a la especie humana, porque si hace eso, tendría que ser una inteligencia artificial, por ejemplo, que termine con la pobreza, que acabe con las guerras y con una serie de cosas que nos caracterizan como especie. Pero me conformo con que mejoremos algunos comportamientos. Y yo creo que va a llegar ese momento. De nuevo vuelvo a esto que para mí es fundamental. La inteligencia artificial obliga a la convergencia de las disciplinas. Uno de los elementos más importantes a incorporar en las currículas de todas las carreras es aprender a trabajar y dialogar con otras.
En ingeniería, yo dirijo una carrera de ingeniería en inteligencia artificial en la Universidad Santo Tomás de Aquino, en el norte del país, en donde hay una materia específica de cómo relacionarse con el resto de las disciplinas en trabajos integrados, digamos. ¿En qué tenemos que trabajar? Estrategia, arquitectura, procesos, modelado y gobierno. Incluye aplicaciones, datos y recursos. Las aplicaciones de inteligencia artificial pueden fallar, aún habiendo hecho bien todas las cosas. Pero teniendo prácticas bien integradas, trabajando de una manera multidisciplinaria, podemos reducir esa incertidumbre. Y por final, no creo que nos reemplace, por lo menos en poco tiempo, pero sí va a ser un excelente complemento. Tenemos que aprender a convivir con eso y tenemos que ver de qué manera aprovechamos al máximo esa capacidad. Tenemos muchos problemas que resolver, pero los avances tecnológicos son a niveles exponenciales. Yo no sé quién de ustedes puede estar siguiendo esto, pero la cantidad de anuncios, hay alrededor de 5 o 6 anuncios diarios por cada uno de los grandes competidores en este mundo, generando nuevas oportunidades y nuevas capacidades. Y esto no deja de ser software, vuelvo al principio. Por lo tanto, todas las prácticas de la ingeniería, aquellos que son técnicos, le caben. Por lo tanto, ingenieros de software y científicos de datos tienen que formar equipos muy, muy sólidos. Nada más. Muchas gracias.